Hola, soy Gabriela Alejandra Vázquez Rodríguez y junto con mis coautores Marcelino Zúñiga Estrada y Liliana Lizárraga Mendiola, será para mí un gusto participar en este 37º Congreso Interamericano Virtual de Ingeniería Sanitaria y Ambiental con el trabajo Curvas de ruptura de contaminantes de agua de escorrentía urbana en columnas de infiltración. El plan de la presentación es el siguiente. Hablaré de algunas de las consecuencias de la urbanización en el ciclo del agua. Posteriormente presentaré las tecnologías de bajo impacto. Posteriormente hablaré del objetivo de este proyecto y de la metodología que seguimos, tras lo cual presentaré los principales resultados y por último presentaré algunas conclusiones y perspectivas. La urbanización puede definirse como la expansión territorial de las ciudades y esto implica la proliferación de elementos estructurales tales como edificios, calles, lotes de estacionamiento o todo lo que implican los sistemas de transporte colectivo. Esta infraestructura se edifica con materiales compactos e impermeables, tales como el concreto, el cemento o el asfalto, que impiden la infiltración del agua y favorecen las escorrentías e inundaciones. Se llama agua de escorrentía urbana, simplificada aquí este nombre con AEU. Se trata del agua que fluye sobre las superficies urbanizadas tras una precipitación. Es un componente del ciclo hidrológico urbano y se le asocia por lo general a numerosos problemas. En primer lugar, las inundaciones ya mencionadas, pero también el agua de escorrentía urbana es una de las principales fuentes de contaminación difusa en el mundo, puesto que esta agua, tras su paso por las superficies impermeables que caracterizan al medio urbano, incorpora toda una serie de contaminantes tales como los sólidos suspendidos, la materia orgánica, nutrientes, metales pesados, aceites y grasas, contaminantes microbiológicos, compuestos farmacéuticos y de cuidado personal. Para minimizar el impacto de las superficies impermeables, se han propuesto las llamadas tecnologías de bajo impacto. Se les denomina de muchas maneras, por ejemplo, sistemas de drenaje urbano sostenible, infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, pero independientemente de la denominación utilizada, se usan los mismos dispositivos para controlar los caudales de agua de escorrentía urbana y minimizar sus impactos negativos. Algunos ejemplos de estas tecnologías son los pavimentos permeables, las celdas de biorretención, las zanjas de infiltración, entre muchos otros. El objetivo primordial de estas tecnologías es restablecer el ciclo hidrológico urbano a través de la maximización de la infiltración y el restablecimiento de las condiciones que imperaban en un cierto sitio antes de que fuera urbanizado. En concreto, las zanjas de infiltración son excavaciones someras de forma alargada que se rellenan con materiales gruesos, principalmente grava o arena, para retener escorrentías. Aquí en el esquema vemos una configuración típica de una zanja de infiltración. Encima del material grueso puede colocarse suelo permeable y algo de vegetación. Por añadidura, suelen construirse algunas canalizaciones superficiales o añadirse tuberías para conducir de modo más eficaz las escorrentías hacia la zanja. Entre las ventajas de las zanjas de infiltración podemos citar que retienen el agua de escorrentía urbana y reducen las inundaciones, promueven la infiltración del agua de escorrentía urbana y la recarga de acuíferos. Asimismo, disminuyen el caudal del agua de escorrentía urbana y evitan la erosión del suelo. Asimismo, le dan un cierto tratamiento al agua de escorrentía urbana, en particular en lo referente a la eliminación de sólidos suspendidos disueltos, los cuales se pueden remover hasta con una eficiencia del 90%. Sin embargo, su desempeño hacia contaminantes disueltos es menos reportado en la literatura especializada. Entre los mecanismos de descontaminación del agua de escorrentía urbana que pueden ocurrir en una zanja de infiltración,
se encuentran la sedimentación, la infiltración, la absorción e intercambio iónico, la precipitación o incluso la oxidación biológica. Además de la descontaminación del agua de escorrentía urbana, también una de sus ventajas es que se pueden integrar fácilmente a zonas que ya hayan sido urbanizadas, se pueden construir con una apariencia agradable, como se muestra en la imagen que está en la diapositiva. Sus costos de construcción son bajos y solamente requieren un mantenimiento mínimo. Entonces, el objetivo de este proyecto fue evaluar la eliminación de contaminantes disueltos, a saber, el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno de nitratos, fosfatos, plomo y manganeso, en una columna estratificada que simulara una zanja de infiltración y construir las curvas de ruptura correspondientes para indagar los posibles mecanismos de remoción de estos contaminantes de interés. La metodología que seguimos fue la siguiente. Construimos 3 columnas de PVC con las dimensiones marcadas en la diapositiva, con lo cual construimos una columna con un volumen útil de 10 litros. Estas columnas se proveyeron de una salida para recuperar el agua infiltrada y luego se empacaron sucesivamente con distintas capas de materiales filtrantes. En la base se añadió tezontle, que es escoria volcánica. Por encima se colocó grava, luego arena gruesa, posteriormente una capa de geotextil y 10.5 centímetros de suelo. Este suelo era franco arcillo arenoso con una alta capacidad de intercambio catiónico. Preparamos agua de escorrentía urbana sintética que contuviera concentraciones conocidas de los contaminantes de interés. Esta agua de escorrentía urbana sintética se alimentó a cada columna a razón de 99 mililitros por hora en ciclos de 12 horas de duración. Esto equivale a un evento de precipitación de alrededor 50 milímetros. Aquí en la tabla se representan los contaminantes de interés, qué fuente utilizamos para preparar el agua de escorrentía urbana sintética y qué concentración añadimos. Estas concentraciones son tales que permiten reproducir las que nosotros medimos con anterioridad en el agua de escorrentía urbana real de nuestra localidad, en Pachuca, Hidalgo, México. Las concentraciones que nosotros medimos en el agua de escorrentía urbana real son en todo comparables con los rangos de concentraciones publicados en la literatura para aguas de escorrentía urbana real en otras partes del mundo. Los contaminantes nitrogenados y los fosfatos se midieron mediante técnicas colorimétricas y los metales pesados se midieron por espectroscopía de absorción atómica. Los contaminantes se midieron por triplicado a la entrada y a la salida de las columnas una vez que hubo concluido cada ciclo. Para cada ciclo y para cada contaminante se promediaron los valores de las 3 columnas para obtener las concentraciones a la entrada, representadas con C subíndice 0, y a la salida C de la columna. Entre cada ciclo de alimentación se dejó transcurrir un tiempo variable para permitir el secado de la columna antes de comenzar un nuevo ciclo de alimentación. En total llevamos a cabo 12 ciclos de alimentación. Entre los principales resultados podemos citar los siguientes. Estos se resumen en la figura que aparece a la derecha, en donde se representan las curvas de ruptura obtenidas. En primer lugar, me enfocaré en los contaminantes nitrogenados, es decir, en el nitrógeno amoniacal, representado con los círculos negros, y con el nitrógeno de nitrato, representado con los círculos blancos. Estos contaminantes se removieron con eficiencias constantes a lo largo del periodo de evaluación. El nitrógeno amoniacal se removió aproximadamente entre un 85 y un 90%, y es probable que esta remoción haya sido por intercambio iónico en la capa de suelo. En cuanto al nitrógeno de nitratos, alcanzamos una eficiencia de remoción bastante elevada, de alrededor del 70%, que fue muy constante a través de los diferentes ciclos de alimentación. Cabe señalar que estas eficiencias son mayores a las reportadas en otros trabajos y pudimos atribuir esta remoción a
la desnitrificación biológica, puesto que observamos que tras los sucesivos ciclos de alimentación había un ligero anegamiento en la capa de suelo. Este anegamiento propicia una disminución en la concentración de oxígeno disuelto en la columna de infiltración, que es propicia para que ocurra la desnitrificación biológica. Por eso pensamos que este fue el mecanismo de remoción de este contaminante. Para ninguno de los dos contaminantes observamos ruptura, por lo tanto descartamos que esto haya ocurrido a través de mera absorción. En cambio, para los fosfatos sí pudimos observar una ruptura tras 144 horas de operación. Tras este periodo pudimos observar que la concentración de los fosfatos a la salida de la columna era igual a la concentración medida a la entrada, y por lo tanto pudimos detectar que tras 144 horas de operación los sitios de absorción disponibles para la remoción de los fosfatos pues habían sido saturados por los fosfatos que entraron con el agua de escorrentía urbana sintética. Al igual que para el amonio, podemos atribuir a la remoción de los fosfatos que esto haya ocurrido en la capa de suelo. En cuanto a los metales, aquí sí pudimos también observar una ruptura. Estos se removieron de modo muy satisfactorio durante las primeras horas de operación. Durante las primeras 72 horas de funcionamiento, el manganeso se removió con eficiencias superiores al 80%. Y para el plomo estas eficiencias fueron aún mayores, superiores al 90%. Sin embargo, tras 84 horas de operación, el plomo observamos una ruptura abrupta, y tras estas 84 horas de operación pudimos medir, como se puede observar en los círculos verdes, una concentración de plomo superior a la salida de la columna que a la entrada. Pudimos atribuir este aumento en la concentración de plomo a una disolución del metal, es decir, del plomo proveniente de los materiales filtrantes. Con el manganeso no observamos esta ruptura abrupta, el manganeso se fue absorbiendo y se fueron saturando los sitios activos para su absorción, y finalmente la ruptura también ocurrió al cabo de 144 horas de operación. Cabe destacar que ni para los fosfatos ni para los metales pesados pudimos obtener las formas habituales de las curvas de ruptura, es decir, las sigmoides que representan una absorción del contaminante a los materiales implicados. Lo que pudimos nosotros detectar es que los contaminantes no solamente se absorben a los materiales filtrantes, sino que interaccionan con ellos. Esta interacción entre los fosfatos y los dos metales pesados está siendo investigada mineralógicamente por nuestro equipo de trabajo. Las principales conclusiones que podemos extraer hasta el momento es que los materiales filtrantes removieron satisfactoriamente el amonio y los nitratos a lo largo de 144 horas de operación, posiblemente gracias a intercambio iónico, el caso del amonio, o por desnitrificación biológica para el caso de los nitratos. En cambio, la remoción de los fosfatos, el plomo y el manganeso solo fue eficiente durante las primeras etapas de operación de la zanja, y por lo tanto deberá preverse la sustitución de los materiales filtrantes una vez que la capacidad de absorción de los materiales se alcance. Concluimos y como perspectiva que es importante caracterizar mineralógicamente los materiales filtrantes previo a su introducción a un sistema de control de escorrentías urbanas, para de este modo prever posibles interacciones negativas, tales como la que constatamos en nuestro estudio con la liberación del plomo a partir de los materiales filtrantes. Gracias por su atención, será para mí un gusto escuchar sus preguntas.